Hola Carlos, bienvenido a nuestro programa. Un gusto, César, Fernando. Aprecio la oportunidad para conversar en el programa y, por cierto, aprovecho para felicitarlos porque ya va una muy buena cantidad de ediciones y siempre con una labor importante de promover el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en el país, que buena falta que nos hace. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, hoy ya tenemos un programa interesante de entender, y corríjame si me equivoco, qué está pasando con el Internet en el Perú, ¿no? Creo que es un poco amplio lo que digo y creo que hay que ir, Fernando, enmarcando, digamos, y Carlos, estas cifras que ustedes cuentan a qué segmentos, a qué digamos, corresponde, si corresponde al corporativo, si corresponde a qué, ¿no? Vamos dándole forma un poco al tema de las cifras. De acuerdo. Bueno, pero antes de eso, Carlos, sería bueno explicar qué cosa es el Internet, quiénes participan para que el Internet funcione y qué tipos de Internet hay, porque hay básicamente dos importantes, ¿no? Hay uno tercero por ahí, que es el satelital, pero creo que el Internet fijo y el Internet móvil son los más usados en el país. Corrígeme, por favor, y explícanos al respecto. Y no te olvides de explicar qué cosa es economista digital para estar alineado. Para estar digitalmente alineados. Primero Así es. comento sobre lo mencionado del Internet y luego por qué nos autodenominamos como economista digital muy brevemente. En el momento actual en que nos encontramos todos con el nivel de desarrollo tecnológico que experimentamos día a día, cuando hablamos del acceso a Internet debemos ubicarlo en el contexto del ecosistema digital, donde lo que importa en buena cuenta es cómo todas estas tecnologías se transforman en servicios útiles, o sea, que crean valor para la vida cotidiana de las personas y también de las empresas y, por supuesto, del gobierno. Es decir, lo que se suele denominar servicios de economía digital o de gobierno digital, tales como, por ejemplo, la banca digital, el comercio electrónico, en el caso de economía, también la transformación productiva de diversos sectores económicos, ya sea grandes empresas o también las pymes. Y en el caso de gobierno, pues digamos que el servicio emblemático es todo lo referido a los trámites con el gobierno, ¿no? Sea nacional o local, metropolitano, digital. Entonces, para que estos servicios sean posibles, cuando mencionamos ecosistema nos referimos a la disponibilidad de aplicaciones, contenidos, que es a donde los usuarios vamos a acceder para recibir los servicios. Requerimos también dispositivos a través de los cuales accedemos a los contenidos y en última instancia el dispositivo requiere de conectividad para que nosotros hagamos clic y podamos efectivamente tener este aprovechamiento de los servicios, ¿no? Entonces, son esos cuatro eslabones de conectividad, dispositivos, contenidos y en última instancia lo que denominamos competencias o habilidades digitales de los usuarios que conforman el ecosistema digital. De manera que cuando hablamos de telecomunicaciones o conectividad digital, es este primer eslabón gracias al cual podemos contar con los servicios. De manera que eso es, en ese contexto es que vale la pena ubicar el acceso a Internet en el momento actual y, bueno, lo de economista digital, gracias por la oportunidad de mencionarlo, alude a cómo comprendemos el mercado, que buena cuenta es la unidad de análisis que los economistas tenemos, para ver cómo estos diferentes componentes del ecosistema se transforman en generación de valor ciudadano, lo que llamamos los economistas la utilidad marginal para los usuarios, ¿no? Y los costos para las empresas y por lo tanto los servicios, o sea, los mercados. En buena cuenta se trata de eso, analizar los mercados asociados a los servicios digitales. Por eso el economista digital. De manera que ese es el punto de partida de los temas sobre los cuales podemos conversar en los próximos minutos. Ok. Excelente. Tú tienes, creo, una visión general de lo que ha pasado con el Internet en los últimos 12 meses. Antes de entrar propiamente ya a las cifras y a poder describir un poco, ¿qué es lo que ha sucedido con el Internet? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos retrocedido? ¿Cómo estamos?
Mira, en Perú estamos muy acostumbrados a hablar de las brechas sociales, económicas, educativas y de diversas geográficas, demográficas y de diversa índole, ¿no? Lo que debiera ser un objetivo nacional es que todo este mundo de servicios digitales no termine siendo una fuente para una nueva brecha. Infortunadamente tenemos que decir que en el último año hemos observado un retroceso en el panorama de las brechas y con una exacerbación precisamente de esta brecha entre quienes ya contamos con el servicio y quienes no. Porque por un lado, quienes ya contamos con el servicio, observamos una caída sostenida de los precios, en el caso de Internet móvil, del precio por gigabytes, en el caso del Internet fijo, del precio por el megabit por segundo, ¿no? De manera muy sostenida durante los últimos años. Solamente para un par de cifras, y si me permites compartir la gráfica, César, ¿no? En el caso de Internet móvil, tenemos que la cifra actual se ubica por debajo de 2 soles respecto a alrededor de 11 soles hace apenas 5 años. Muchos usuarios no, de pronto se nos puede pasar esto de la memoria, no lo recordamos, pero basta si refrescamos precisamente la memoria y pensamos cuánto teníamos de gigas en nuestro plan tarifario hace 5 años y cuánto tenemos hoy. Casi la totalidad de planes tarifarios en el caso del Internet móvil incluyen este servicio de forma ilimitada, ¿no? En el caso de Internet fijo, el precio por cada mega ha bajado de cerca de 11 soles a menos de 1 sol eh, por mega. Eh, y entonces ahí también algo, pues, podemos decir algo similar. Como hace 5 años pensar en un plan tarifario en la casa de 10 megas era bastante alto, mientras que hoy de 100 megas o 200 se han convertido en algo bastante habitual. Incluso existen planes tarifarios de 500 megas o de 1 giga, ¿no? Entonces, digamos que para quienes tenemos el servicio, nos encontramos con la buena noticia de que estos precios vienen cayendo y fruto de ello, los consumos vienen subiendo. Miremos, por ejemplo, cómo en el caso del Internet móvil, los gigas promedio por usuario, son más de 26 millones de conexiones de Internet móvil, ha pasado de alrededor de 1 giga a 10 gigas, es decir, casi 10 veces el consumo de gigas promedio nacional. Eso quiere decir que hay algunos usuarios que han crecido incluso por encima de eso, ¿no? Y el caso de Internet fijo, la mayoría de planes ya se encuentran en lo que denominamos altas velocidades, ¿no? Acá, según la información que publicó Ciptel, empiezan 16 megas las altas velocidades, pero en la práctica, pues por encima de 50 megas ya es algo bastante habitual, cosa que, como decíamos hace un momento, era bastante extraño hace apenas unos años, ¿no? De manera que esa es la situación en quienes ya tienen el servicio. Creo que lo podemos dejar ahí, César, ya por un momento. Y ¿Ya? lo siguiente es que, al contrario de esto, y luego podemos ya entrar en mayor detalle, si ya podrías dejar de compartir la lámina. Al contrario de esto, en el caso de quienes no lo tienen, pues enfrentamos una caída todos los indicadores vinculados a la tenencia del servicio, del acceso y uso, quiero decir, que ha exacerbado esta brecha, sobre todo cuando contrastamos el ámbito urbano con el ámbito rural. De modo que ese es el panorama general de una mala noticia que es muy preocupante, como decías, Fernando, al comienzo, mucho más allá de la buena noticia para quienes sí tenemos o contamos con el servicio. Okay. Bien. Pero, Carlos, me da la sensación, y corrígenos si estamos equivocados, pero viendo las curvas, el 2020, con el tema de la pandemia, fue clave en, digamos, en este proceso de aceleración. ¿Es correcto eso? Sí, totalmente, totalmente. Incluso cuando, si luego mostramos algunas láminas del retroceso en el acceso y uso del último año, vemos cómo las curvas que siempre han crecido, en el año 2020 crecieron más, efectivamente, Claro. ¿no? Crecieron más, el 2021 sostuvieron un ritmo de crecimiento muy interesante, pero en este primer semestre de 2022 se han caído, cosa que veremos en un rato, ¿no? Entonces, tenemos
El balance del último año, el balance neto es negativo porque, por un lado, para quienes sí tienen el servicio, las cosas siguen avanzando como antes, pero para quienes no tienen, había un retroceso en el acceso, el uso, y por lo tanto en esta brecha, sobre todo en el ámbito urbano y rural. O sea, la brecha la brecha ha aumentado en vez de disminuir. ¿Y cómo es el impacto hacia los proveedores de Internet, ¿no? Porque obviamente, digamos, el costo por mega, o por giga, perdón, es menor. Entonces, eso obviamente tiene que impactar en el bolsillo de las utilidades de los proveedores. Cuéntanos un Sí, poquito ahí. mira, Sí, a según esa nos... pregunta, Carlos, a esa pregunta yo le sumo, el tema de la pandemia ha hecho que el Internet se consuma más del lado de las casas que de las corporaciones y que haya bajado el consumo corporativo, que es más costoso, me parece, que el consumo que se da en las casas. Yo creo que eso también, ¿cómo hay forma de medir eso, digamos? Sí, Ese veamos. cambio. Empieza por lo que has mencionado, César. Dentro de la estructura del PBI del país existe un rubro que es telecomunicaciones, que este año va a tener su año De más acuerdo. desastroso de los últimos 15 años, va a crecer 0%, y ahí tienes tú dentro de ello un desglose entre servicios consumer, o sea, servicios de personas y servicios de empresas. Y Ajá. tú ves que efectivamente los servicios de empresas medidos de esa manera a través de la estructura del PBI, con el servicio eh, que lleva el nombre genérico de transmisión de datos, ¿no? Ha tenido una Ajá. caída importante, ¿no? Cerca de 10% para este No, año de enero a agosto, ¿no? Entonces, que justamente te refleja que no que los peruanos, digamos, tengamos empresas que consumen menos en sí mismos, sino que ha habido un rebalanceo por la nueva situación híbrida que actualmente tenemos, ¿no? de acuerdo, de Sí, acuerdo. pero ya yendo al punto ahora sí, a lo de Fernando, eh, según Ociptel, en los últimos 5 años, los usuarios hemos tenido un ahorro de 16 mil millones de soles gracias a esta caída de precios. Si uno divide 16 mil millones entre 5 años, eso te arroja un resultado de 3.200 millones de soles por año. Si tú consideras el tipo de cambio promedio de los últimos 5 años, eso significa más o menos unos 900 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que los operadores de telecomunicaciones en el Perú invierten cada año? Justamente alrededor de 900 millones de dólares, entre 900 y 1.000 millones de dólares. De manera que sí, naturalmente ha habido una erosión en la situación financiera de los operadores. Por supuesto, que mejor que quienes contamos con el servicio nos veamos beneficiados. Claramente eso está muy bien, ¿no? Pero eso obliga a alguna acción de política pública para sustituir ese flujo financiero para que los operadores puedan sostener las inversiones, ¿no? Tema que existen varias alternativas. El año pasado, en el gobierno del expresidente Sagasti, el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, creó un mecanismo que se llama Canon por conectividad. Canon es el derecho de uso del espectro radioeléctrico, que es el recurso utilizado por los operadores móviles para que tengan la señal, ¿no? Para que nos den la señal. Y casi como lo que ocurre en otras industrias, pagan un derecho por mantener el uso durante los 20 años en los cuales tienen esta licencia que el ministerio entrega. Y lo que el ministerio dispuso fue que en vez de darles este pago anual por el cano, usaran estos fondos para asumir un compromiso de expansión en nuevos centros poblados. Y según información oficial del MTC, ya existe una cantidad importante de centros poblados que han sido beneficiados con esta modalidad. El asunto es que tranquilamente el mecanismo aplicado para el canon por espectro eléctrico podría ser expandido a otros tipos de recursos financieros que los operadores entregan al MTC. Hay varios nombres ahí, uno de ellos se llama tasa de explotación comercial, en fin, algunos nombres y podría ser eso expandido para que el sector privado cuente con fuente de financiamiento que sustituyan estos 16 mil millones de soles de caída que han habido durante los últimos años. Ok. Empecemos entonces con las Ahora, cifras. Fernando, Empecemos. Sí. pero yo recuerdo que en alguna charla tuya hablabas de que había una saturación ya en lo que se refiere a móviles, ¿cierto?
¿Era así? Eh, Eso significa que el crecimiento y la demanda del Internet a través de la parte móvil sí está llegando a nivel nacional, digamos. Digamos, el desarrollo se ha dado entonces por el lado móvil y no por el lado fijo. ¿Es Veamos. así? No sé, era para Fernando el comentario o para... Paramos las preguntas. Sí, bueno, Si gusta, Fernando, mientras preparo la en las lámina, lo mientras que va comento. buscando las láminas, yo explico la parte de dispositivos, ¿no? Efectivamente, Ajá. en la última presentación que hicimos de dispositivos, hay una caída en la importación y una caída en las compras de los dispositivos en smartphones específicamente, ¿no? Entonces, que va de la mano con las cifras que ahorita veríamos y Carlos va a compartir y explicar, ¿no? Ok. Carlos, adelante. Sí, gracias. Sí, entonces, acabamos de ver hace un momento cómo para quienes sí contamos con el servicio, la caída de precios sostenida ha favorecido un aumento en el consumo. Y hago un paréntesis muy breve antes de entrar a qué nos referimos con la caída o el retroceso en todo el resto de indicadores. En los últimos meses hemos visto que en algunos planes tarifarios ha habido un aumento, pero tengamos en cuenta que en general ese aumento está siendo menor que lo que estamos viviendo los peruanos como inflación, ¿no? Este año la inflación tranquilamente va a bordear el 10%, los ajustes en planes tarifarios se encuentran en su mayoría por debajo de ello, ¿no? De manera que lo que, como decimos los economistas, en términos reales, el aumento no es tal, ¿no? Cierro el paréntesis y ahora sí, ¿a qué nos referimos con el retroceso mencionado hace un rato? Acá tenemos las cifras de Internet móvil y vemos que lo que muestran las barras es que al año 2021 cerramos con 26,6 millones de conexiones de Internet móvil y al primer semestre estamos cerrando con 26,0 millones. Es decir, una caída por encima del medio millón, ¿no? Esto, si ustedes miran los años previos, no había ocurrido antes. Desde que existe el registro de estadísticas de Internet móvil eh, producidas por Ocitel, nunca había ocurrido una caída. Recordemos que el Internet móvil es relevante desde que apareció el 3G, ¿no? Y con el 4G, por supuesto, ya es mucho más importante. Nunca había ocurrido una caída, ha ocurrido por primera vez. De manera adicional, encontramos que en la fibra óptica, el Perú es el país con menos hogares que cuentan con este servicio. Esto es sumamente Oh, importante porque, como decíamos también hace un rato, las velocidades a las que estamos accediendo las personas en nuestros hogares está creciendo, ¿no? Ya no hablamos de 10 o 20, sino hablamos de 50, 100 megas, 200 megas, y como decimos, hay planes de 500 megas, incluso un plan de 1 giga. Entonces, ¿qué resulta? Que la tecnología entre las que existen más preparada para soportar ese nivel de velocidad es la fibra óptica. Y resulta que ustedes miran a la derecha que Perú es el país con menor tenencia de este servicio, 10%, es decir, apenas 1 de cada 10 hogares cuenta con ese servicio, mientras que en Sudamérica el promedio bordea el 30%, y tienes países como Uruguay que está por encima del 70%, o Chile por encima del 40%, ¿no? Entonces, estamos realmente abajo, todavía prevalecen lo que llamamos tecnologías heredadas, es decir, HFC o DSL. Entonces, eso es lo que está pasando. Y todo esto conlleva a que el número de usuarios en el Perú, también por primera vez, y esto es gravísimo, en un país que de por sí se encuentra a pasos atrás en el desarrollo del acceso y uso del Internet, no podemos permitir que haya pues una caída, ¿no? Debería ser todo lo contrario, más bien, deberíamos acelerar el crecimiento, pero en este último año vemos como el número de usuarios de Internet ha caído de 22,2 millones a 21,8 millones. Son cifras oficiales provistas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, ¿no? Entonces, una caída con la cual estamos, como ven a la derecha, a la saga respecto a los países vecinos en la región de Sudamérica, ¿no? Entonces, y por último, todo esto termina resumiéndose en lo que pasa con el PBI. Ustedes miran este gráfico que a la derecha se viene en picada y cae en la zona roja, bueno, está un poco rosada de repente, pero en la zona roja de negativo. En los últimos meses el PBI de telecomunicaciones ha sido negativo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en cuanto a tenencia
y qué es lo que nos debe preocupar, porque como decíamos hace un rato, de por sí hemos venido históricamente a la saga, y lo que debería ocurrir es exactamente lo contrario, acelerar el ritmo de crecimiento. Y si todo esto le sumamos que algunas señales de política pública que podemos recoger, como por ejemplo el último discurso presidencial, durante los últimos 5 o 6 años, en los discursos presidenciales hemos encontrado cada vez un mayor contenido digital, ¿no? Pero lastimosamente debemos decir que el último que hemos tenido este año ha sido el más pobre en cuanto a anuncios en esta materia. Es decir, nada sobre la expansión de fibra óptica, nada sobre licitaciones de espectro eléctrico para expandir el 4G, nada sobre la preparación del 5G, ni siquiera nada, ni siquiera, o sea, tampoco sobre la red dorsal, que es un completo fracaso, tampoco sobre eso, ¿no? Entonces, eso nos da un panorama desolador. Carlos, Realmente sí, desastroso, no solo eso. tengo una pregunta, Carlos, sobre la lámina anterior. El tema de fibra, ¿por qué no prospera? ¿Es un problema de oferta? ¿Es un problema de demanda? ¿Es un problema de infraestructura? ¿Qué es lo que sucede? Porque la instancia que tenemos, por ejemplo, con nuestro vecino país de Chile, incluso Bolivia, estamos a la mitad de Bolivia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, primero entre las redes móviles y redes fijas, cada una tiene sus propias complejidades operativas para el despliegue, ¿no? Correcto. Pero sí vale la pena mencionar que en el caso de las redes fijas, las infraestructuras fijas, existe la complejidad de la obra civil que debes realizar cuando se trata de ductos que van por debajo de las pistas o de todo el despliegue encima de los postes cuando es aéreo, que se le llama, ¿no? Claro. Aéreo puede ser aéreo o subterráneo. La cuestión es que todo esto pasa por permisos municipales. Y recordemos que en el país existen 1.800 municipalidades distritales y poco menos de 200 municipalidades provinciales. Es decir, una suerte de 2.000 gobiernos locales, cada uno con su propio Claro. marco normativo para los permisos. Pero, Carlos, antes de culpar a las municipalidades hay que dejar claro que Colombia, o sea, Bolivia, tienen los mismos problemas de caminos, de sierras, de tipo de terrenos, de igual dificultad para una instalación fija. O sea, no es esa la razón, ¿no? Entonces, No, no no, es esa la no es la razón. única, no es O la sea, no es la única. única. Porque No, si bueno, no, Colombia. o sea, si no, no tiene sentido que un Bolivia esté por encima de nosotros con ese porcentaje. O sea, el tema municipal tan grave es. Mira, Colombia, por cierto, está abajo también, es el que está justo por encima de Perú y tiene serias dificultades también en esta coordinación con los municipios. Digamos que en Bolivia estamos hablando de operadores del Estado, en fin, son realidades diferentes, pero el balance es este y municipalidades es uno de los temas y lo otro es que la planificación del crecimiento es progresiva, es decir, no es que la inversión en fibra óptica vaya a ser inmediata, no es que de pronto despliegas todo el país, sino cada operador va trazando su plan de inversiones anual, ¿no? Y va avanzando conforme el mercado va respondiendo. Entonces, en ese proceso es que se da este bajo nivel. Y un asunto adicional es que algo que ha estado frenando mucho las inversiones es la propuesta normativa de velocidad mínima garantizada que fue emitida el año pasado, ¿no? Pero digamos que en buena cuenta tenemos una situación en la que no podemos permanecer, digamos, en condiciones como siempre para el despliegue de fibra óptica, sino que tenemos que crear condiciones para acelerar el despliegue de fibra óptica, para sustituir a las tecnologías heredadas que, como ustedes pueden ver acá a la izquierda, del 3,2 millones de conexiones, apenas 1 millón son fibra y hay más de 2 millones que son las tecnologías heredadas. Okay. Entonces, esa tendencia tendría que ser reforzada. Ahora avancemos un poco, Carlos, sobre el tema. Estábamos hablando del Internet móvil y cuál es su relación. Este cuadro que nos muestras, ¿qué nos explica? Creo que cómo está desde el punto de vista geográfico distribuido, ¿es correcto? Esto responde lo que mencionabas hace un rato sobre las brechas y que justamente cuando decimos que tenemos un retroceso en el acceso y en el uso de
del Internet, adivinen dónde ocurre más, en el ámbito urbano o en el rural. En el rural. En el rural. Entonces, aquí podemos notar eso. Tú tienes que, en los últimos años, observamos lo que está en recuadro azul, entre las flechas, es el tamaño de la brecha entre el ámbito urbano y el ámbito rural. Vemos cómo se fue reduciendo, llegó a un nivel de 35% el año 2021 y ha revertido esa tendencia de mejora para estar en 37% entre urbano y rural. Entonces, cuando hablamos del retroceso en el acceso y uso a nivel nacional y buscamos dónde está, en qué ámbito geográfico ocurre ese retroceso, es en el ámbito rural, que es lo que nos debe preocupar más, porque es donde siempre ha habido mayor dificultad para la expansión de infraestructura para proveer los servicios digitales. Tengo una pregunta, si me permite, César. ¿No podría deberse esto a que estamos llegando nuevamente a la antigua normalidad y resulta de que, digamos, los colegios que necesitaban conexión a Internet para poder, digamos, darle las clases a los alumnos, hoy día hayan abandonado ese Internet o reducido su uso? ¿Es posible que por ahí podría estar la aplicación o hay un problema en el mercado? Existe un problema de expansión de conectividad y que se traduce en este tipo de efectos. Lo que tú tienes es, cuando ya miramos en detalle el uso del Internet para diferentes propósitos, uno de ellos es la educación, ¿no? También se usa para banca digital, para comercio electrónico, para trámites con el gobierno, etcétera. Y tú ves una caída estrepitosa. Acá no lo tenemos en una lámina al frente, pero en alguna otra presentación sí, una caída estrepitosa en el último año. Y cuando tú miras cómo ha caído el uso en la educación y evalúas otros cortes poblacionales y tienes que fundamentalmente ocurrido en la población escolar, en edad escolar, en el ámbito rural, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? De que existió una solución de muy corto plazo que les permitiera sostener las clases desde sus casas a través de algún dispositivo, pero que ya ante el retorno a clases, una vez que eso ocurre, ya sencillamente ya no existe el uso del Internet, ¿no? Entonces, eso es gravísimo porque lejos de haberse buscado una solución sostenible, se buscó una solución del momento, ¿no? Y en el país todavía tenemos esa gran brecha. Entonces sí, existe un ingrediente en esta materia. Pero solamente para complementar lo que estamos diciendo, acá tenemos cómo están las conexiones de Internet fijo por departamentos del país, donde el color más oscuro corresponde a la costa y los colores más claros a la sierra o selva. Y ustedes ven que existen 5 departamentos donde la penetración es de 30% o más, 31% más, mientras que existe una cantidad de departamentos donde es 10% o menos. Y todos ellos están en la sierra o en la selva. Entonces, este retroceso impacta más directamente en los departamentos donde de por sí ya hay menos acceso del Internet, cosa que también lo vemos acá. ¿Dónde se da la mayor caída en el uso de Internet? En departamentos como Ayacucho o Huancavelica, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante tomar en cuenta y para quienes tenemos el servicio en nuestra vida cotidiana, probablemente nos llame la atención este resultado, pero como país es lo que estamos observando. Sí, y sobre todo, digamos, habiendo sido el COVID el acelerador, no se ha entendido de que esto se ha podido seguir aprovechando hacia adelante. Lo que se ha hecho es retroceder desde el punto de vista de gobierno, una visión súper equivocada. Pero tengo una pregunta de láminas anteriores que no la hice, y es sobre el tema de fibra óptica. Te hablé de la oferta y la demanda, hiciste una explicación, pero también no sería un tema de precio. O sea, todavía la fibra no está, digamos, al suficiente alcance medio de la población que utiliza Internet como para sustituir el HFC. ¿No estará pasando algo así? Mira, el despliegue es progresivo según como las condiciones de oferta y demanda lo permitan. Es decir, los operadores van avanzando, lo incluyen en su presupuesto de inversiones
y los precios son ya como mencionamos hace un rato, bajos. Mira, según un estudio de la UIT, esto de los precios bajos se traduce en que actualmente el Perú es el segundo país con los precios más bajos de Internet móvil y fijo. Y esto no lo dice alguien de Perú, lo dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? De que las inversiones tienen que ser bastante bien moduladas, ir siendo muy sensible a cómo el mercado va respondiendo. Por eso es que este despliegue es progresivo, ¿no? Entonces, en esta ruta de despliegue progresivo hace falta desde la política pública crear incentivos adicionales, no situaciones que terminen impactando de manera negativa, ¿no? O por ejemplo, como las tecnologías heredadas todavía tienen un peso grande, a nivel de la regulación los operadores deben asignar muchos recursos a cuidar posibles sanciones del regulador, ¿no? Contra estas tecnologías heredadas en vez de orientar sus esfuerzos a expandir más la fibra. En ese sentido, hace unos días salió un proyecto de norma, así se le llama, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, proponiendo que esta normativa de velocidad mínima garantizada solamente sea aplicada a velocidades altas. Cosa que tiene mucho sentido porque eso no tiene, carece de cualquier sustento técnico la posibilidad de imponer esta lógica de velocidad mínima garantizada a tecnologías que sencillamente no pueden soportar una velocidad de esa mínima garantizada de 70%, ¿no? Que es lo que ocurre con HFC, el DCL. Entonces, es una combinación de factores entre la tramitología municipal, pero también una situación de oferta y demanda, donde por el lado de la demanda los precios se encuentran en niveles bastante bajos y por el lado de la oferta los operadores se ven obligados a modular con eficiencia el plan de inversiones para el crecimiento en el despliegue de fibra. De acuerdo. Ahora, desde el punto de vista regulatorio, tú sabes que muchas veces hemos conversado del tema, porque la industria que yo veo, que es la IT, no es una industria regulada. Lo máximo que tiene por regulación es estandarizar determinados dispositivos, como por ejemplo los celulares. La homologación. A la homologación bendita, que además está bien, creo yo. No es una regulación tan complicada, pero ¿tú sientes que la regulación es excesiva en el caso de lo que es comunicaciones o está muy bien lo que se está haciendo? O de repente puede ser un problema de agilidad, ¿no? Mira, en diversos estudios, la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones viene promoviendo una lógica regulatoria mucho más ágil, que significa dos cosas. El desarrollo tecnológico permite una menor necesidad de regulación. Cada vez hace falta regular menos y más bien existen condiciones para que los usuarios puedan contar con mayor información, que sean debidamente empoderados y que sean ellos quienes decidan a qué operador migran o en cuál permanecen, etcétera. ¿Qué mayor regulación puede haber que estos 16.000 millones de soles de ahorros que hemos tenido los usuarios, ¿no? En los últimos años, gracias no a la normativa, sino a la competencia, o sea, al funcionamiento del mercado? Entonces, por un lado, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, promueve eso, un aligeramiento regulatorio severo, y por otro lado, promueve una mayor diálogo permanente entre el regulador y los privados para identificar los puntos de mejora, ¿no? Y en ese sentido existe una práctica que se llama arenero, o sea, en inglés el término es sandbox, caja de arena, que consiste en cómo tú aíslas cierto espacio específico del mercado, por ejemplo, el ámbito rural, por ejemplo, Internet móvil. Tú dices, en Internet móvil, en el ámbito rural, vamos a aplicar un sandbox. ¿Qué significa un sandbox? Que voy a desregularlo por completo, por un periodo acotado, y vamos a ver qué pasa. A ver si tiene sentido que luego de ese tiempo, efectivamente, la desregulación quede de manera sostenida. Entonces ya hay países que van avanzando en eso y es una de las formas, es una de las herramientas para proceder con este camino hacia la desregulación. Que les digo, por ejemplo, la semana pasada Ocitel publicó un ranking de calidad entre operadores, ¿no? Entonces, si los usuarios se informan debidamente sobre eso, y además sale de manera periódica cada cierto tiempo, cada 6 meses, por ejemplo,
ya es el usuario quien decide qué hacer con su servicio, si migra o no, y ya no hace falta que exista una regulación bastante engorrosa para imponer sanciones, muchas veces por criterios bastante discutibles, ¿no? De Ok. acuerdo. César. Sí, bueno, interesante, demasiado interesante los números de Carlos y, digamos, desde el punto de educación y gobierno es una desgracia, ¿no? Porque lo que vemos realmente dice que no estamos caminando hacia ningún lado con la fibra y eso significa que finalmente la fibra y el Internet es nuestro futuro con respecto a los temas educativos. Pero bueno, ese es todo un tema largo. Nuestra invitación a Marushka para conversar sobre ese tema. Sí. Pero el tema interesante sería, en todo caso, si yo fuera gerente de tecnología de una empresa, aprovechar que tengo los precios más bajos de Latinoamérica para hacer mejor uso del Internet, ¿no? O sea, el otro lado de la moneda. Sí, por supuesto, en el ámbito empresarial, sobre todo empresas medianas y grandes, definitivamente están absolutamente inmersas en el proceso, en un proceso de transformación digital. Y de hecho, ya existe un apetito por lo que se pueda venir en 5G. El 5G tiene mucho impacto previsto en sectores intensivos en infraestructura, como por ejemplo minería, ¿no? O agroindustria, que podrán, una vez que esta tecnología llegue, automatizar una cantidad de procesos, generar mucha más información, aplicar el Internet de las cosas para que todas las cosas, todos los componentes, equipos del proceso productivo, les provean esta información que les permite tomar decisiones, aplicar machine learning, aplicar inteligencia artificial, que se traduce en una mayor eficiencia productiva con creces, ¿no? Como por ejemplo el uso de, digamos, que es algo que ya viene ocurriendo con 4G, pero que se profundizaría con 5G, ¿no? Las redes privadas para empresas mineras que se encuentran típicamente en zonas geográficas bastante remotas y que en alguna excavación, ¿no? Pues ya no tenga operarios que se vean forzados a operar la mina dentro del socavón, sino que pueda ser reemplazado por drones, ¿no? Y eso tiene un alto ingrediente operativo, además del ingrediente humano, que reduce los riesgos Ah, humanos de una manera importantísima, ¿no? Y en agroindustria también. O sea, sabemos que perdón, Perú... el caso de las bambas, nosotros lo hemos visto en directo, ¿no? Y justamente ellos estaban montando un centro de control en Lima, va a ser todo remoto. O sea, impresionante. Correcto, Sí, sí, que los vehículos que de montacarga ya no sean conducidos en el vehículo por algún operario, sino que de manera remota desde el centro de control, tal cual. de acuerdo, de acuerdo. Y Maravilloso. agroindustria, algo similar, ¿no? Sabemos que en los últimos años Perú está destacando por ser número uno o en una posición, digamos, protagónica como exportador de diversos productos de esta índole. Y entonces, imaginemos todo lo que se puede venir con el 5G, ¿no? Pero justamente ahí viene, César, una conexión entre la actividad productiva y la acción de política pública, porque ¿cómo andamos en 5G? Mira, hay un par de países que son Chile y Uruguay, que ya han procedido con la licitación de 5G. Por supuesto, no es a nivel nacional, tiene todavía un plazo de despliegue, etcétera, pero ya han dado pasos concretos en esa materia, ¿no? Nosotros todavía no, y ni siquiera hemos dado el paso previo, que es lo que se llama el ordenamiento de la autopista de la información, o sea, del espectro radioeléctrico, para que esté habilitado para este tipo de vehículos. Es como si de pronto la avenida Javier Prado hubiera una decisión de que ya no sean automóviles, sino camiones o bicicletas, no puede ser pues de manera automática, sino hace falta adecuar los carriles para que funcione de manera ordenada para otro tipo de vehículos, ¿no? Entonces, eso todavía no ocurre en la banda de 3,5 GHz y eso es lo que el MTC debiera acelerar para que el próximo año pueda tener lugar esta licitación, junto con recuperar la licitación de 4G que fue postergada en febrero pasado, justamente porque los operadores manifestaron, y eso está en información pública, en Proinversión, manifestaron su honda preocupación de que no era sostenible participar en esta licitación mientras perdurara esta obligación de velocidad mínima garantizada de 70%, porque exige un nivel de despliegue de infraestructura absolutamente desproporcionado, ¿no?
que no es sostenible ni económica ni operativamente, porque las redes móviles, al ser inalámbricas, enfrentan pues una serie de condiciones climatológicas, orográficas, ¿no? Que complican la posibilidad de cumplir un umbral de velocidad mínima garantizada de esa magnitud. Ante eso la decisión es como si te dijeran, no, mañana en la Panamericana Sur, ¿qué hacemos para que la velocidad mínima garantizada sea 200 kilómetros por hora? No hay Sí. manera de que un automóvil tenga 200 kilómetros por hora, ¿no? Así le pongas lo que le pongas. Entonces, todo eso... Carlos, eso tiene dos lados, ¿ya? Eso de la velocidad tiene dos lados. Y yo creo que el lado que querían trabajar los operadores es la transparencia en comunicar bien qué cosa es la alta velocidad, cuántos gigas te doy, porque la gente en algún momento se siente engañada con los términos, porque son términos que en algún momento se vuelven técnicos para alguien de la casa, para alguien que no tiene el manejo, y de pronto sienten que tienen un internet espectacular y de pronto sienten que su internet no anda pero para atrás ni para adelante, porque obviamente estamos usando estos términos que son engañosos, ¿no? Es la verdad, o sea, los términos para alguien que no conoce, para alguien que el Internet, ya sé que, digamos, los chicos de la universidad pueden entender qué cosas son mis megas de alta velocidad, etcétera, etcétera. Pero para las amas de casa, para las personas que están haciendo trabajo en casa y de pronto tienen la necesidad de entregar un reporte y se quedan con velocidades absolutamente no permitidas. Entonces yo creo que debe haber un trabajo de sinceramiento y de manejo de estos términos, ¿no? Yo me acuerdo que también tenía, por ejemplo, mi router móvil antes con otro operador, compraba mi router móvil con una cantidad de gigas y me podía ir por cualquier parte con mi router y tenía internet. Pero resulta que ahora compro un router móvil y el router móvil me dice, ¿usted dónde vive? Ah, yo vivo ahí, aquí, en San Isidro, en República de Colombia. Ah, ya, ahí sí hay internet, pero si es un router móvil lo que estoy comprando, ¿por qué usted me está limitando a que sea en donde yo vivo? ¿No? Entonces, es una cosa con otra, ¿no? O sea, la transparencia para dar los servicios contra, obviamente, exigir velocidades que no son realmente dables por la infraestructura que se necesita. Yo creo que hay que trabajar esa parte en ambos sentidos y yo creo que eso debería mejorar. Pero bueno, esa es mi opinión. Sí, pero lo que tú dices es muy valioso, César, y bueno, no podría estar más de acuerdo, ¿ya? En los últimos años, OCIPTEL publica cada vez más reportes sobre todos los indicadores que importan a los usuarios, que nos importan a los usuarios, y qué más transparente que un ranking, ¿no? Un ranking como el publicado, te decía, la semana pasada de velocidad, que ahí se ve en blanco y negro o a colores, ¿no? Cuáles son los operadores que ofrecen más y menor velocidad en tal periodo de tiempo. De manera tal que, y así como tenemos eso, tenemos el Comparatel, que es una plataforma para ver los precios, tenemos otra plataforma para ver la cobertura geográfica de cada operador, ¿no? Entonces, existen diversas plataformas que usted le ha venido desarrollando. Estoy seguro que lo que tú dices es muy cierto, hace falta una mayor difusión, pero en todo caso, tal como ocurre en otros países, la premisa que funcione mejor es asumir que el usuario puede tomar sus propias decisiones. Lo que tú debes dar es empoderarlo a través de información. Y por Correcto. supuesto, si el operador da una información equivocada, definitivamente, y eso sí que merece toda la sanción de parte del regulador, ¿no? Pero es una lógica bastante distinta que decir, como yo asumo que vas a hacer las cosas mal, entonces te impongo un marco normativo muy grande Claro, de hasta el nos hemos ido mínimo. Por al otro ejemplo, extremo. yo te preguntaría, César, ¿cuándo es la última vez que tú has enviado un SMS? Ayer puede ser. ¿No? ¿Un SMS? No, no un mensaje por... No, un mensaje de Un texto. mensaje de No, texto Un mensaje de por- texto. ¿Hace 10 años quizás? un mensaje. No, he eso recibido no, mensaje de no se texto, usa. pero de ahí a que he enviado, no, Tú la verdad usas, que no. usas las plataformas que ahora son tan difundidas, ¿no? De mensajería. Pero un SMS Claro. no. Te puedo decir que la regulación actual contempla que si no se dan ciertas condiciones para el envío de SMS, los operadores incurren en ser sancionables con una multa, ¿no? Cuando es un servicio que la verdad los usuarios ya prácticamente ni existen, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el aligeramiento del marco normativo. Pero en tu caso, lo que tú dices, sí. Y sí, instamos al regulador a que siga
con esta dinámica de publicar comparativos, Sí, rankings, ¿no? sí, sí. Para que los usuarios contemos con más información. Interesante. Carlos, yo siempre pensando y yéndome un poquito para atrás de tu presentación, fibra óptica, ¿y qué ha pasado con la red dorsal? Porque la red dorsal sería, digamos, la carretera, digamos, adecuada para poder facilitar a las provincias y a los distritos de Internet vía fijo, ¿no? ¿En dónde estamos ahí? Mira, uno no sabe si enojarse o ponerse triste, Fernando. O Reír o reírse, llorar. o reírse. ¿Ya? Ah, Y en buena cuenta uno termina riéndose. Mira, primero que ha sido un fracaso. El por qué el fracaso es un tema sobre el cual hemos conversado amplísimamente, Sí, claro. pero viene en síntesis, en un renglón, es un tema de diseño. Que el diseño no incluyó una prospección de mercado como cualquier, o sea, un estudio de mercado, Fernando, de qué es previsiblemente lo que va a pasar, etcétera. Y eso motivó a que el precio fuera equivocado o a que el modelo de integración, perdón, de desintegración nacional regional sea equivocado. Una serie de cosas que ex post, como decimos los economistas, hayan demostrado no funcionar. Pero dicho esto, ¿hacia dónde puede ir este tema, no? Estamos olvidando algo importante cuando hablamos de la red dorsal, en el sentido de que cada vez que escuchamos a algunas autoridades en el ámbito digital hablar de la transformación digital del país, siempre escuchamos la frase alusiva a que la transformación digital debe estar centrada en el ciudadano, ¿no? Y toda la discusión en la red dorsal está enfocada en una serie de aspectos, pero no en el ciudadano. Porque si ustedes escuchan la discusión, gira en torno a qué hacemos con estos kilómetros, qué hacemos con la infraestructura, con el despliegue de fibra óptica, en qué condiciones se encontrará, a quién se lo damos ahora, cómo debe ser el modelo para facilitar su sostenibilidad financiera, qué hacemos con la tarifa, una serie de preguntas que son técnicas fundamentalmente y están olvidando qué es lo que debe pasar con su relación hacia el ciudadano. Y en ese sentido, ¿qué parte de la red dorsal está más asociada al ciudadano? Aquella que no es propiamente la red dorsal, sino más bien las redes regionales, que de las cuales no se habla mucho, que son las que tienen el tendido de red para llegar a las escuelas, a los establecimientos de salud, ¿no? La Y última milla. así es, sí, ¿no? Y entonces es hacia ahí, hacia donde debiéramos ir. ¿Y cuál es esa problemática? Hay 21 regiones que tuvieron en principio estas redes regionales, debido a una situación que sería muy largo de comentar. Hay 3 regiones que se quedaron sin red regional, quedan 18, que algunas están obligadas y otras no a usar la red dorsal. A su vez, entre la red dorsal y las redes de acceso regional, al medio están las redes de transporte regional, que son de fibra óptica. Está en el limbo esa situación en este instante. Entonces, el debate debiera girar en torno a la integralidad de la problemática, donde el centro sea cómo hacemos para que el ciudadano reciba esos beneficios, ¿no? Entonces, por ahí debiera ir y ahí se desprenden varios temas, ¿no? Entre los cuales uno es lo que nosotros seguimos promoviendo, es la escisión de la red dorsal, porque no es lo mismo una red dorsal que va de Lima a Imaraes en Apurímac que una que va de Lima a Trujillo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque mientras que en el caso de Trujillo tiene 5 redes que ya están llegando allí, en Aymaraes no ocurre nada de eso. ¿Y qué sentido tiene que el Estado peruano asigne recursos para subsidio a una ciudad donde ya coexisten otras 4 o 5 redes, ¿no? Claro. Entonces, y así como esta, hay otras derivadas, ¿no? Entonces, pero como decía un sabio hace mucho tiempo, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo, ¿no? no, de Entonces, hecho, de a hecho. la fecha la situación es bastante preocupante porque más bien el Estado ha absorbido la red dorsal y eso la experiencia en Sudamérica muestra que es un germen que puede, si los ciudadanos nos distraemos, terminar creando un dinosaurio como nuevo operador de telecomunicaciones del Estado, que es algo que no debería ni mucho menos Otro suceder. elefante blanco como la refinería del norte. Sería Pero un mamut blanco en antes, realidad. sí, sí, sí. Antes que me olvide, y es el programa, no sé si fue el anterior, estuvo la señora Elizabeth Blandón hablando con nosotros. La Hace verdad 2 que programas. hace 2 programas fue, ¿verdad? Deberían volver a contratarla. Ella tiene más clara que nadie, creo, el tema de cómo manejar el tema de la transformación digital pública, ¿no? Para diferenciarla de la transformación digital
corporativa que gira igual alrededor de las personas o de las corporaciones. La verdad que nos quedamos impresionados, al menos yo particularmente me quedé impresionado con el modelo de la señora Blandón, que, Eh, digamos, eh, recogía. Si de pero Carlos, algo, si de algo sirve esta experiencia de la red dorsal durante la última década, porque recordemos que el diseño fue concluido el 2012 para ser licitado el 2013, ¿no? A una década, es que si algo queda claro, es que el motor del crecimiento en el acceso y uso del Internet en el Perú no proviene de la iniciativa pública, sino proviene de la iniciativa privada, ¿no? Correcto. como Y todo, bajo esa lógica es que hacia adelante debiéramos, con esa claridad, dar los pasos siguientes, como por ejemplo lo mencionaba hace un rato, la expansión de la modalidad del canon por conectividad a otro tipo de obligaciones económicas que tienen los operadores con el Estado, para que sean canalizados de manera eficiente en el sentido correcto, dar más acceso y uso de Internet a los ciudadanos que residen en aquellos centros poblados donde este aún no llega. ¿Y en algún país ha sido diferente, Carlos, en el sentido de haber se tenido un excelente desarrollo de fibra óptica, pero no haya habido intervención estatal, o siempre ha sido privada en la región? Cada país tiene su... Mira, lo que te puedo decir es que Chile es un caso muy interesante, ¿ya? Pero debemos tomar en cuenta ciertamente cuál es el grado de intervención pública óptima, ¿ya? Tomemos en cuenta que el despliegue de infraestructura está muy vinculado a las condiciones geográficas de un país. Entonces, mientras tus condiciones geográficas sean más amigables, la intervención pública, la intervención de la política pública puede ser menor porque el mercado solo se encarga. O sea, por ejemplo, en Chile tú tienes 4 redes de fibra óptica nacional que existen desde hace más de 10 años, mientras que acá en Perú hace una década solamente había una y ya en la última década han aparecido otras, ¿no? Pero sí hace falta la intervención pública para la expansión a zonas rurales debido a esta complejidad geográfica. Entonces Chile es un caso muy interesante donde hay un nivel de competencia muy sana entre operadores privados y por eso, mira, no es casual que aparezca aquí como el país que tiene precios aún más bajos, ¿no? Acá a la izquierda. Entonces Chile es un caso interesante. Cada uno del resto de países tiene una propia realidad, pero en todo caso, la situación general es que la inversión privada demuestra funcionar mejor porque lo contrastas, por ejemplo, contra modelos que no son como la red dorsal, sino más bien hay una intervención directa con una empresa del Estado. Esto ocurre en Venezuela, por ejemplo, ocurre en Brasil, ocurre en Argentina, pero ahí lo que te puedo decir es, no podemos decir cosas demasiado concretas, pero lo que sí podemos afirmar es que el grado de auditabilidad ciudadana de cómo es el manejo de los recursos en una empresa del Estado es muy baja, ¿no? Es muy baja, pero más preocupante que eso es que el desarrollo tecnológico, como bien sabemos, es acelerado y cada vez se acelera más. Y bien sabemos el tiempo que toma una licitación en una entidad del Estado. cierto. Entonces, lo que no queremos es una licitación para la compra de cualquier componente de equipamiento, que de pronto, para cuando sea la licitación, la tecnología que haya sido puesta en la torre de referencia Ya ya, cambió. ya fue superada. Claro. Caduca, así es. Se nos pasó la Tenemos hora. una pregunta, Ah, ¿dónde? César, a las 11:30 de Rafael, como All Net Integral Business. A ver, acá está. Ahí está. A ver, Carlos dice, algo no cuadra. Están regalando miles de tablets y laptops en todo el país a estudiantes. Bueno, estaban, ¿no? Porque creo que ya no continúa eso. ¿Por qué el consumo de Internet no crece? Independientemente si usa fibra o no, ¿no? Y Ney hace Excelente. bien el cálculo. Creo que esa Ya. pregunta es Sí. mucho de lo que hemos hablado. Bien, Ineí, por favor, deje la pregunta ahí para responderla en cada una de sus partes. ¿Ya? Ineí, ¿se bien el cálculo? La respuesta es sí, sí se bien el cálculo, porque tiene un tamaño muestral estadísticamente representativo a nivel nacional y que arroja resultados consistentes a lo largo del tiempo. Y lo que pregunta el INEI a los ciudadanos es, ¿usa usted Internet? Esa es la pregunta que formula, ¿ya? Lo usa en la última semana, lo ha usado, ¿ya? O en la última quincena o algo así. Entonces, ¿cómo se resuelve esta paradoja?
La paradoja es que precisamente aquello que en el Perú hemos sufrido siempre, así como cuando inauguras una carretera, lo que importa es el momento y la inauguración para que salga la fotografía, ¿no? Y luego no sabes qué pasa con la carretera. Aquí ocurrió algo similar. En la primera reacción cuando ocurrió la crisis de la pandemia fue regalemos tablets. Y recordemos aquel momento presidencial en que salió esa decisión. Y luego en los ministerios correspondientes, ¿y ahora qué hacemos con este asunto? ¿No? Entonces, eso fue para la fotografía, temo decirlo así. Y, y Ups. para la fotografía significa no es sostenible. ¿Qué es lo que debiera ser sostenible? Que de la mano con la infraestructura y equipamiento vaya una estrategia de desarrollo de competencias y habilidades digitales. Y eso Correcto. no ha habido. Y una evidencia gravísima que es bastante conocida en el sector de educación es como tienes una cantidad de tabletas y laptops que empolvándose en los almacenes del colegio y con una puerta, una llave con varios candados para que no se las roben, pero que en verdad nadie las usa. Y Ups. tienes un profesor en el ámbito rural que evita usarla porque no tiene, Las no ha capacidades. recibido la orientación para desarrollar las habilidades digitales, ¿no? Entonces, a eso me refería hace un rato cuando mencioné que el uso del Internet luego de la pandemia en el ámbito rural, en el ámbito escolar se ha caído de manera estrepitosa, porque ya van al colegio y no existe ningún estímulo para poder aprovechar ese recurso. O sea, ceguera total, ¿no? Vamos a decir así. Sí, y lo último que podría mencionar sobre esto es el carácter transversal de la transformación digital, que por un lado es un desafío, pero si uno lo quiere ver es una oportunidad, porque tú tienes a diversos presidentes de la República entre nuestros países vecinos, donde en sus discursos respectivos hablan de 5G, ¿ya? Por supuesto, discurso político, habrá que ver cuánto eso se traduce en la acción, pero por lo menos ya existe una toma de conciencia desde el más alto nivel de la decisión política, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la medida en que la transformación digital es transversal, ya no es un tema de un ministerio, ya tiene que ver Cierto. con temas sociales como salud y educación, pero también temas productivos, como el Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y otros sectores productivos, ¿no? Agro, por ejemplo, minería y demás. Entonces ya eso es algo complejo, pero que debiera provenir desde la más alta investidura de poder político en el país. Sí. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Creo que nos has dado una clase de muy alto nivel, magistral, verdaderamente, ¿no? Gracias por el comentario y el gusto de poder conversar con ustedes y bueno, el enfoque que ustedes siempre le dan. Sigo con mucha atención los temas que cubren, de manera que hemos intentado aportar, ¿no? A los temas No, que no, siempre no, cubren. De acuerdo. no, Bueno, realmente César, bueno. No, gracias, Carlos, lo mismo. Realmente es un placer conversar contigo y a veces uno se va frustrado, ¿no? de, de tantas cosas que pasan, pero bueno, para adelante pero son nomás, no queda retos, son retos Lamento que... que las malas noticias prevalezcan sobre las buenas noticias. Así más. No, es. no. Siempre hay que darle vuelta a los temas. Muchas Sí. gracias, Carlos. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen No, día con todos.